Bueno, buen día. Damos inicio al Ateneo Bibliográfico del día de hoy. Como tema a tratar vamos a hablar de donación en asistolia controlada y trasplante intestinal. Como coordinadora tenemos a la doctora Belén González y como presentadoras tenemos a la doctora Verónica Mesa, que es Fellow Intestino Corto, a la doctora Pilar Macker, que es residente de quinto año, y a la doctora Emilia Morales, que es quien les habla, que es residente de segundo año. Vamos a comenzar con el artículo número 1. Es un artículo que fue publicado el 18 de junio del 2020 y el tema habla del papel de la perfusión normotérmica con oxigenación de membrana extracorpórea en la donación en asistolia controlada en España. Como introducción, España es uno de los líderes mundiales en lo que es la donación de asistolia controlada. La técnica PAN-ECMO, que ya vamos a hablar y la vamos a explicar, es utilizada en más del 50% de los donantes y es importante saber que menos potenciales donantes en muerte encefálica y mayor desarrollo de cuidados al final de vida generó un crecimiento de la donación en asistolia controlada. ¿Qué es la donación en asistolia controlada? Pacientes en lo que se decide la limitación o retirada del soporte vital que evolucionan a paro cardiorrespiratorio para la obtención de órganos para trasplante. Entonces, ¿cuáles son los pacientes potenciales para la donación en asistolia? Tenemos tres grandes grupos. El primer grupo es lo que es los pacientes con daño cerebral catastrófico o enfermedades neurodegenerativas en fase terminal. El segundo grupo, pacientes con insuficiencia respiratoria. Y en tercer grupo, pacientes con insuficiencia cardíaca. El objetivo de este trabajo es implementar la donación en asistolia controlada, manteniendo resultados equivalentes a lo que es la muerte encefálica, disminuir el daño por isquemia caliente y analizar el impacto de la PAN-ECMO sobre la preservación orgánica y los resultados del trasplante en comparación con la cirugía súper-rápida. Ahora vamos a hablar de la secuencia del proceso de esta donación de asistolia controlada, que fue avalado por el protocolo de donación en Argentina. Entonces, vamos por los pasos. La secuencia es, primero tenemos al paciente que tiene la enfermedad terminal, como ya dijimos, neurológica, respiratoria o cardíaca. Después adecuamos lo que es el soporte vital. Después lo que hacemos es el consentimiento y la aceptación familiar. Y de ahí, una vez que la familia acepta, generamos el retiro del soporte. El paciente se retira a lo que es la asistencia respiratoria mecánica, las drogas vasoactivas. Una vez que se retira el soporte, el paciente llega a sistolia, a un paro cardiorrespiratorio. Tenemos un periodo de no touch que son 5 minutos y una vez que pasaron esos 5 minutos, certificamos y confirmamos la muerte. Y una vez que confirmamos la muerte, ya tenemos la preservación y la extracción e iniciamos el procedimiento. A diferencia del donante en muerte encefálica, los órganos de donación en asistolia controlada sufren un insulto isquémico derivado de todo lo que es la hipotensión, la hipoxia progresiva, desde que retiramos el soporte vital hasta la parada cardiorrespiratoria, más los 5 minutos de observación que exige la ley antes de certificar la muerte. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué técnicas utilizamos para la donación de órganos? Que ya habíamos dicho que el objetivo era minimizar la isquemia. Tenemos dos técnicas. La cirugía súper rápida, que es la estándar en la mayoría de los países, que básicamente es la laparotomía o la esternotomía inmediata al exitus, la canulación de la aorta abdominal y o arteria pulmonar y líquido frío de preservación, versus la técnica PAN-ECMO, que tiene varias fases, que es la que se está utilizando ahora en España. Y ahí pusimos una foto de un caso clínico que no fue hace mucho del Hospital de España con la técnica PAN-ECMO. Entonces, como nosotros dijimos, primero seleccionamos el donante, ¿sí? El paciente terminal con la decisión de retirar el soporte vital y el consentimiento familiar. Luego tenemos la canulación premortem, que puede ser tanto premortem como postmortem. En una femoral, cánula arterial y venosa para el ECMO, y en la femoral contralateral colocamos un catéter con balón hacia la aorta torácica. ¿Cuál es el objetivo del balón? Es evitar la reperfusión de cerebro y corazón durante el ECMO. Después control de procedimiento, que confirmamos radiológicamente el balón torácico y también monitorizamos la arteria radial izquierda. Retiramos el soporte vital, el paciente llega a una parada cardiorrespiratoria, certificamos la muerte, que habíamos dicho que tenemos que observar obligatoriamente 5 minutos, e iniciamos la técnica PAN-ECMO. Inflamos el balón primero para la no reperfusión del cerebro y corazón y empezamos a pasar 2,4 litros por minuto, manteniendo una presión media de 60 a 65 milímetros de mercurio y una temperatura de 36-37.
La exclusión cerebral, que es la ausencia de la presión radial izquierda, que confirma la ausencia de la reperfusión, y la monitorización y reacondicionamiento, controlando gases, lactato, función hepática, renal y recuperación metabólica. Y después tenemos la preservación y extracción, que es la perfusión fría con la exsanguinación y la extracción de los órganos abdominales. Ahí hay un dibujito donde habla de lo que es la vena femoral, la cánula venosa, que sale, va a la bomba, se calienta, se oxigena y vuelve por la cánula arterial, la arteria femoral, y después tenemos el líquido frío de preservación. Entonces, tenemos que al terminar el panecmo se pinzan las cánulas arteriales y venosas y se perfunde el líquido frío de preservación por la cánula arterial y ahí se usa la venosa para la exsanguinación. Los órganos sensibles a estos que les fue muy bien con esta técnica es hígado y riñón, que disminuyeron las complicaciones biliares, la colangiopatía isquémica, disminuyó la pérdida del injerto y aumentó la supervivencia del injerto. Y a nivel del riñón, disminuyó el retraso de función de injerto, disminuyó la necesidad de diálisis, la lesión quirúrgica por extracción y aumentó la recuperación funcional inicial. Y ahora hablando dos palabras de lo que es pulmón y corazón, ¿es posible la extracción pulmonar en el donante con perfusión abdominal normotérmica? Sí es posible y si hay donación pulmonar lo que se hace es llenado del balón, como habíamos dicho, de oclusión e iniciamos el ECMO a 2,4 litros por minuto, reintubamos, ventilamos con fío y con 5 centímetros de agua de PEP, la esternotomía rápida, canulación de la arteria pulmonar y perfusión con líquido frío a 4 grados, maniobras de reclutamiento, ligamos la vena cava inferior y extraemos en bloque cardiopulmonar y mantenemos el panecmo para los órganos abdominales. O sea, sería una técnica que se hace en paralelo, tanto la extracción de órganos abdominales como la del pulmón. Y por último, en la donación cardíaca tenemos una técnica que es la técnica británica que habla de drenajes de vasos cefálicos, que los mismos pasos, tenemos la lista de verificación para la donación en asistolia, paciente con paro cardio retirado, periodo de no intervención, que es el periodo de no touch, canulamos y tenemos la perfusión regional normotérmica y la extracción. Acá lo que se hace es sección y apertura para el drenaje de los vasos cefálicos distales y aspiración de la sangre del circuito antes de iniciar la perfusión regional normotérmica, justamente para no reperfundir el cerebro. Y acá esto fue el año pasado, que fue el primer trasplante de corazón pediátrico con donación en asistolia, que fue acá en el hospital italiano. Bien, después tenemos otro artículo para comentar, que es una evaluación, digamos, experimental de lo que es el daño intestinal en una donación controlada después de una muerte por paro circulatorio para un trasplante visceral. Como también dijo Emi, la parte de la donación de órganos ha aumentado un 42%, se ve a partir de los órganos posterior a una parada circulatoria utilizando estos órganos, pero en cuanto al intestino se habla de mucha susceptibilidad isquémica, pero además sabemos que la lista de espera de este órgano específicamente tiene periodos mucho más prolongados y con mayores tasas de mortalidad en la lista de espera. Entonces se empezó a evaluar exhaustivamente el uso potencial de estos injertos en estos donantes con parada circulatoria y lo muestra como algo muy relevante. En cuanto a este artículo, es un modelo de roedores que está centrado más que nada en lo que es la viabilidad de estos injertos intestinales y también multiviscerales después de un paro cardíaco y lo compara en este caso con donantes vivos y con muerte cerebral. Los objetivos son tres. Uno es desarrollar el modelo experimental de esta donación de órganos tras parada circulatoria. Otro es comparar la calidad de los injertos intestinales entre los donantes con parada circulatoria versus los donantes con muerte cerebral y donantes vivos. Y también evaluar la viabilidad de estos injertos de estos tipos de donantes. En cuanto a materiales y métodos del estudio, se usan ratas todas machos, se dividen en 5 grupos experimentales. Entre esos tenemos los pacientes de donación convencional, que son las ratas donantes vivos. Después tenemos la donación que tuvo ventilación mecánica durante al menos 2 horas. Después tenemos otro grupo que es los de parada circulatoria, que son el 3 y el 4. La diferencia es que uno es solamente con 5 minutos del periodo on touch, como contaba Emilia, y el otro son 20 minutos que se espera un tiempo más prolongado para simular 2 situaciones diferentes. Y el último es la donación con muerte cerebral. Para evaluar después la supervivencia a largo plazo del injerto, se dividieron solamente en 2 grupos y se hicieron 5 trasplantes por grupo, trasplantes intestinales. Uno era los donantes vivos y el otro el grupo de parada circulatoria, pero con espera de solamente 5 minutos. Y fue un trasplante de tipo heterotópico, es decir, quedó
digamos, lo que hacen es desplazar el intestino digamos, del receptor y colocan del otro lado el intestino del donante. En cuanto a resultados, se hicieron en total 10 trasplantes intestinales, 2 se excluyeron por complicaciones intraprocedimiento, que fueron hemorragias masivas por la canulación arterial y otro por hipotensión. Al final lo que hicieron es una macroscopía, digamos, del injerto, el inicio de los 5 grupos que nombramos previamente, se vio que tenían todos un aspecto pálido, sin rastros de sangre en su vasculatura mesentérica ni en la pared, lo cual indica que fue un lavado correcto de todos los injertos. Y en cuanto a la histología, también se tomaron muestras en los 5 grupos. Lo que se vio es que la donación, los órganos que venían tras parada circulatoria prolongada, tenían una lesión sustancial de la mucosa intestinal, que después vamos a volver a nombrar esto, y también se veía esa diferencia significativa entre los grupos que se esperaba 20 minutos y los que se esperaban 5. Y también lo que se evidenció en estos casos fue, porque se hicieron también biopsias de otros órganos que ahora vamos a comentar, pero que el daño histológico era principalmente en lo que es intestino delgado en comparación con el colon. En otros órganos lo que se evaluó fue tanto hígado, estómago y páncreas, y también el colon, como ya nombramos previamente, pero el hígado lo que se vio es una congestión leve a moderada, con vacuolización citoplasmática. Esto era comparando los dos grupos, como dijimos, pero más que nada con lo que era la diferencia se vio con el grupo de parada circulatoria de 20 minutos. El estómago tenía lesión gástrica más grave, con más daño glandular, tenía descamación del epitelio e infiltración también celular grave a moderada. Y el páncreas tenía edema y también daño histológico. En cuanto a los resultados a largo plazo, que como dijimos se comparaban los grupos de espera del tiempo circulatorio de 5 minutos versus los donantes vivos, que son como el gold standard que se viene usando generalmente, se vio que la reperfusión de ambos injertos fue rápida y homogénea y se compara perfectamente uno con otro, como pueden ver en la imagen. Y los resultados también en la curva de supervivencia también fueron buenos. El estudio terminaba en el día 7, por eso la curva llega hasta ese momento, por una cuestión de protocolo, pero el único paciente que falleció fue uno de los donantes por parada circulatoria, pero fue por un daño de isquemia y reperfusión a las 48 horas del trasplante. Lo que se hacía en el estudio fue tomar diferentes muestras, una era a los 30 minutos del trasplante, otra a las 48 horas y por último al día 7, que es la finalización. Se vio el mayor impacto, obviamente, a los 30 minutos, pero que a las 48 horas ambos injertos tenían una evidente mejoría. Y el día 7 también se tomó una prueba de glucosa que evaluaba la absorción y la funcionalidad del intestino y como ven en ambos grupos fue buena. El análisis también se vio en expresión génica, se buscaron marcadores de integridad epitelial y también de estado proinflamatorio y no se detectaron ningún tipo de diferencias entre ambos grupos. En fin, las conclusiones de este estudio fue que, analizando los componentes principales, como nombramos previamente, los intestinos del grupo de parada circulatoria, que se esperaron solamente 5 minutos de on-touch, y los de muerte cerebral y demás donantes eran similares, mientras que el intestino delgado sí que se esperaba 20 minutos, digamos, posterior al paro, difería así de los demás grupos experimentales. El tiempo de isquemia afectó negativamente a los donantes de parada circulatoria, que fue la diferencia entre 5 y 20 minutos, pero sí se observó, como se puede ver acá, la supervivencia del injerto y una función del injerto que eran similares y no se evidenciaron rechazos. Sí, obviamente cambios de isquemia y reperfusión, que ese fue lo que determinó la diferencia con el de 20 minutos, pero no por un rechazo. Eh, Como dijimos, la expresión génica ni la función de absorción cambiaron en los donantes por parada circulatoria a los 5 minutos, ni a los 7 días posteriores al trasplante con el test también de la glucosa. Así que los resultados sugieren que la calidad de los injertos viscerales de donantes por parada circulatoria y los cortos tiempos de isquemia, que en este caso fueron los 5 minutos, se asemejan mucho a los de los donantes con muerte cerebral y tienen un rendimiento comparable y una preservación de también la capacidad funcional. Después tenemos un tercer artículo que habla sobre un estudio preclínico ya un poco más avanzado, también llevando a cabo lo que nombramos previamente, ahora en un estudio que vamos a ver en cerdos, para también, y también aplican la normotermia para el trasplante visceral. Como dijimos, el uso de donantes con criterios expandidos, que es la parada circulatoria, es una gran fuente de injertos, por lo tanto es importante, pero la preocupación de la susceptibilidad isquémica limita un poco la parte intestinal. Todos los candidatos a trasplante intestinal son los que presentan periodos de espera más prolongados, como dijimos. Tenemos también un primer caso que ahora vamos después a comentar sobre un trasplante de este tipo pediátrico y multivisceral con un buen resultado.
El objetivo de este estudio específicamente ahora va a ser describir un procedimiento, digamos, de donación posterior a una parada circulatoria mediante perfusión regional. Se utilizaron 16 cerdas, todas femeninas, 8 donantes que fueron con muerte provocada por un protocolo donde se hicieron diferentes procedimientos, todos con un protocolo de animales, pero sí se puso un neumotórax a tensión progresivo, lo que llevaba a un colapso cardiovascular. El tiempo de isquemia caliente digamos, se limitaba en el momento en el que la saturación era menor a 80% o la tensión arterial media era menor a 50. Digamos, el animal fallecía con un paro cardíaco, se esperaban 5 minutos sin contacto, que es como veníamos charlando anteriormente, y comenzaba la parte del trasplante. Entonces se canulaba y se perfundía por normotermia ese injerto intestinal durante 1 hora, mientras se hacía toda la disección y la extracción digamos, del órgano, y después tenía el tiempo de isquemia fría. Y para comentar, el trasplante, digamos, se utilizaba desde el duodeno hasta el ilion terminal, y la irrigación se daba por la mesentérica superior y la vena porta. Y en cuanto a las receptoras, era un trasplante intestinal heterotópico, similar al que nombramos previamente en los roedores. El intestino nativo lo que hacía es desplazar hacia la izquierda y el órgano trasplantado lo que sí tenían en cuenta era que el cabo proximal quedaba cerrado y se realizaba una ileostomía terminal y además realizaban una gastrostomía que será para facilitar el tema de medicación y demás en el cuidado posterior. Se hacían diferentes ileoscopías con tomas de biopsias en diferentes momentos, en el día 1, en el día 2, el 7 y el día 14. Este estudio sí se pudo extender un poco más por temas de protocolos de animales, estos sí se hicieron 14 días. Se tomaban muestras y lo que usaban es la escala de Park-Chiu que evalúa las diferentes lesiones a nivel de la mucosa. Y también se hicieron pruebas funcionales similares a las que nombramos anteriormente con glucosa y en este caso también citrulina. Los resultados mostraron que la perfusión normotérmica logró una buena reperfusión de los órganos abdominales y eliminó el lactato en todos los casos. El éxito fue 8 de 8, o sea, tuvieron buen aspecto macroscópico durante toda la disección del injerto y el lavado. El tiempo de implante en total fueron 147 minutos, más o menos 12 minutos de tiempo de isquemia fría, y se logró una buena reperfusión en 7 de los 8, o sea, un 87%. Uno tuvo una reperfusión deficiente, pero se asoció a una estenosis venosa. Y las biopsias por ileoscopía mostraron una buena mucosa con coloración y vascularización normales, sin erosiones ni lesiones. En cuanto al rechazo, en el día 7, que era cuando se evidenciaba esa alteración, el 28%, o sea, 2 pacientes tuvieron un rechazo leve, uno se recuperó perfectamente y el otro sí tuvo un rechazo, perdón, agudo grave. Y el 71%, o sea, 5 de los 7 trasplantes no tuvieron rechazo. Los niveles de citrulina en sangre aumentaron en todos los casos significativamente y la glucosa aumentó lento y gradualmente, pero se evidenciaron en todos los tipos una absorción buena del injerto. Y en cuanto a la última diapositiva, mostrando un poco la discusión, es que las recientes mejoras en los donantes por paro circulatorio y el trasplante intestinal abrieron una nueva oportunidad para aumentar el número de donantes y se demostró también que la perfusión normotérmica produjo injertos intestinales viables a partir de donantes con muerte circulatoria y que esta reperfusión normotérmica podría hasta revertir la lesión por isquemia reperfusión, que es inherente y específica de la muerte circulatoria. Bien, y este último y tercer caso es un primer caso, un reporte de primer caso, un trasplante multivisceral de un donante por muerte cardíaca. Bien, en este estudio el receptor fue un femenino de 13 meses con un síndrome de intestino corto secundario a una atresia yeyunal que tenía una anastomosis duodenocolónica. Otros diagnósticos también de esta paciente eran una trombosis en la vena cava superior con antecedentes de sepsis asociadas a catéter y tenía a nivel hepático una fibrosis leve. Contaba con nutrición parenteral total prolongada y tenía una desnutrición severa. Su tiempo de lista en espera fue de 9 meses y el peso al trasplante fue de 3,88 kilos, lo que mostraba que estaba desnutrida severamente. El donante fue un masculino de 2,5 meses por encefalopatía necrotizante, en el cual se realizó una parada cardíaca controlada y la estrategia clave para la ablación fue la perfusión regional normotérmica mediante ECMO. Bien, entonces el procedimiento y la evolución del trasplante fue el paro respiratorio a los 19 minutos después de retirar la asistencia mecánica. Se realizó una canulación de la aorta infrarrenal más la vena cava y se inició la perfusión normotérmica regional. Luego devino la recuperación hemodinámica y metabólica del injerto. El tiempo de isquemia fría total fue de 340 minutos
Y la técnica del trasplante fue un procedimiento estándar para el trasplante multivisceral con piggyback para el injerto hepático. En la primera imagen vemos lo que es el injerto completo en el back table, con el hígado, estómago, duodeno completo con páncreas e intestino delgado. En la segunda imagen vemos esquemáticamente el procedimiento que se realiza en el receptor, en el cual por técnica de piggyback se conserva la vena cava. Y en la segunda parte, todo lo que tenga que ver con la técnica del trasplante, ¿no? En la cual se hace la disección del bloque formado por el intestino del receptor, ¿no? Y la preservación de la arteria y de la vena esplénica para poder después preservar la vena cava del receptor. La última, y esta última tercera imagen muestra cómo quedó el injerto luego de la reperfusión. Bien, en la evolución posoperatoria, el primer día, el ostoma estuvo funcionante, con un mínimo ascenso de las transaminasas que luego descendieron. Al sexto día posoperatorio se removió la malla de Gore-Tex, que fue el método de cierre del abdomen. Y al noveno día posoperatorio, el paciente comenzó con fórmula enteral oral, que fue aumentando progresivamente. El control del cross-match fue negativo. La inducción de la inmunosupresión se hizo con Basilisk-MAD y el mantenimiento con tacrolimus y esteroides. Como método de protocolo se usaron antibióticos y antivirales como profilaxis por durante 14 días. Bien, el protocolo de control que se realizó en este trasplante fue biopsias 2 semanas posteriores. En este caso particular, estas biopsias no mostraron ningún tipo de lesión. Y también parámetros a nivel de sangre y materia fecal a las 2, 4, 6 y 8 semanas luego del trasplante. Bien, entonces la conclusión de este case report fue que el donante en parada cardíaca es factible en un trasplante multivisceral, que la reperfusión regional normotérmica permite el control bioquímico y macroscópico del injerto del hígado, o sea, del injerto hepático, y el potencial de reducción de mortalidad de los receptores en lista de espera. La gran importancia que muestra esto es que la realización previa de los modelos experimentales mostrados previamente son lo que ayudaron a la factibilidad de este primer caso reportado. Hola, buen día a todos. Bueno, para los que no me conocen, soy María Belén González, como me presentaron antes, soy cirujana pediátrica, también médica asociada al Hospital Italiano, donde hice el fellow de trasplante y de rehabilitación intestinal pediátrica. Y actualmente me encuentro en el Hospital La Paz, haciendo una beca de perfeccionamiento, y es acá donde conocí las publicaciones que mencioné y a las personas que lo publicaron. Está conectado Pablo Stringa, que es un científico que admiro mucho y por los cuales conocí la forma que me parece la adecuada en los casos que querramos como cuestionarnos muchas veces qué es lo que las innovaciones y cómo llevarlo a cabo en modelos científicos. El primer artículo que comentó Emilia, sobre todo era sobre la generalidad, pero sobre todo mencionar que en el 2020 lo que siempre se hablaba era de hígado, de riñón y también de otros órganos, pero el intestino nunca era un posible órgano para este procedimiento. Entonces quería mostrar cómo después los modelos científicos hicieron que se puedan hacer programas de investigación y desarrollo, como muestro ahí en la primera imagen siguiente, y ahí están las dos publicaciones que desarrollaron las chicas hoy. Después, este programa se llevó a cabo también, ayudado con los científicos, con todo el equipo de cirujanos del hospital, en un centro de investigación que se llama IDIPAS, y a partir de esto se realizaron todas las prácticas y se pudieron llevar a cabo todas las dudas que se tenían y todos los procedimientos para poder llevarlo después a la implementación y a la práctica de la clínica, que sería el caso de esta paciente que es conocida y que después también se siguió reproduciendo en muchos pacientes más, que el beneficio es que finalmente se pudo certificar que el intestino sí es un órgano
viable en la donación de asistolia, que tiene sus detalles, sus generalidades y todo, y que finalmente, nada, podemos considerar que gracias a todos los modelos experimentales sí se puede llevar en la práctica en la clínica. Así que, bueno, nada, también agradecerles que siempre me permitieron, todas las fotos son donadas por el equipo quirúrgico y por el equipo científico también, que aclarar que trabajan en conjunto, que me parece que es la forma que se tiene que hacer, porque para llegar a todos los casos innovadores y todo lo que se fue generando y sacar todos los dogmas y los malos mitos, digamos, para así decirlo, se necesitó esta asociación y poder hacer un trabajo multidisciplinario para llegar a hacer el caso que se llegó a hacer y de todas las innovaciones que se vienen. Así que justo llegó Paco Hernández, que es el jefe de sección de trasplante intestinal y hepático de acá del hospital y que me está dando la posibilidad de la beca. Así que, bueno, todas las preguntas que quieran hacer, es el momento para hacerlas. Hay muchos amigos ahí en la pantalla. Buenos días. Hola Paco, buen día, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás? Pablo, gracias por conectarte también. No, a ustedes. Buen día a todos, ¿cómo andan? Qué lindo verlos ahí. Pablo. ¿Cómo están? Bueno, primero felicitaciones por el trabajo realizado hasta ahora. Implica un esfuerzo enorme. Tuve posibilidad de verlo también. Y la primera pregunta que les quisiera hacer, no sé si es muy brusca, es ¿por qué han hecho un solo caso? O sea, ¿cuáles son las limitaciones para implementar esto en el día a día? La donación de parada cardíaca, me refiero a trasplante intestinal y multivisceral, ¿no? Perdón, yo la que es un caso, pero hubieron nueve en total, ¿no? O sea, después se siguieron haciendo. Sí, de hecho, hemos mandado a publicar en nuestro afán de juntar todos los trasplantes pediátricos, hemos mandado a publicar, creo que han sido unos 50 receptores total yo creo que lo habéis visto alguna vez presentado, ¿no? De corazón, de pulmón, de hígado. Y en ese momento lo mandamos con 3 intestinales. Y nos han rechazado el trabajo, como suele ocurrir las primeras veces, y nos han sugerido que nos centremos en la parte intestinal solo con 3, pero ahora ya hemos echado la vista atrás y realmente tenemos 9, ya es casi un estándar. El año pasado casi la mitad de los que hicimos fueron de historia. Entonces yo creo que es una realidad y luego hay un aspecto también cualitativo, ¿no? Es que por lo menos en España, y yo creo que en Argentina os vais a encontrar con lo mismo, es imposible trasplantar a un niño de 4 o 5 kilos si no es con un donante en asistolia, porque donantes neonatales los que hay son en asistolia prácticamente todos. Entonces, sí, yo creo que Belén se ha centrado, es que yo acabo de llegar, que estaba por ahí en quirófano y demás, acabo de llegar, pero creo que se ha centrado en contar el camino que nos llevó a ser el primero, pero en realidad son 9 y ya este comentario, Pablo, ya nobleza obliga, ya tenemos que publicarlo, tenemos que publicar la serie completa para que estén disponibles todos los datos, cómo lo hemos hecho y cuáles son los resultados. La supervivencia ahora mismo es de más del 80%, solo de las historias, lo cual, como sabes, está por encima de la supervivencia del registro, ¿no? Es verdad que es un corto plazo, pero supervivencia del 83% creo que era. Bien. ¿Y cómo han trabajado? Me imagino que harán ablaciones multiorgánicas en toda España, ¿no? No solamente pacientes que se toma la decisión de la limitación de cuidados en su propia institución. Digamos, bueno, ustedes tienen una cultura ya de donación con asistolia controlada en España muy, muy importante, pero, digamos, me imagino que hay todo un trabajo para hacer primero con las unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricas para que esta opción esté viable y que se cuiden a los potenciales donantes en forma adecuada, ¿no? Contesto yo, justo contesto porque hace 4 días fui justo a un hospital a una donación en asistolia y después hicimos el traslado del órgano acá al hospital. O sea, sí que muchas veces lo que pasa es que la donación en asistolia ocurre acá, de hecho el caso que se presentó sí fue en este mismo hospital, lo cual, bueno, tiene obviamente sus beneficios, pero no es un limitante, sino que como la mayoría lo que se necesita es un dispositivo, o sea, ellos utilizan el ECMO también, o por lo menos la perfusión normotérmica
Eso sí que es algo necesario y entiendo que todos disponen y el que no dispone se lleva el dispositivo al hospital. Sí, En la práctica casi siempre llevamos la bomba nosotros. claro. Entonces, sí tienen que llevar la bomba para ponerlo en perfusión, pero el momento del cese, o sea, de la muerte, de la donación asistolia está protocolizada en todos los hospitales, entonces el donante llega con el equipo tratante al quirófano, se hace la limitación del soporte vital, se espera y recién ahí nuestro equipo, que ya está todo listo y todo, pero recién ahí el equipo, una vez que se declara, después de los 5 minutos de, se declara la muerte y recién ahí se involucran. Y a una vez que hacen la extracción de órganos colocando en la perfusión, ahí es cuando uno hace, digamos, traslada el órgano para acá. Entonces, no hay mayor limitante que llevar el equipo de perfusión. Y sí es verdad que, justo hablábamos antes, la publicación que presentó Emilia habla más como de la perfusión abdominal con balón. Y sí es verdad que acá hay un poco de diferencia respecto a eso, porque acá lo que se hace no es tanto con balón, justo el del otro día tenía 16 años y sí se pudo, pero cuando es menor de 16 años, lo que hay que hacer sí o sí es clampar y cortar los troncos supraórticos para que no haya flujo cerebral y ahí en general sí se hace una esternotomía aparte. Entonces, no Es sé. una perfusión toracoabdominal, en definitiva. Claro, eso. Es muy interesante, creo que es algo aparte porque es demasiado técnico. Me encantaría si algún día me da el tiempo de explicarlo, pero es porque se usa también el corazón, o sea, se resucita para que vuelva a comenzar el corazón para tener esa pulseta, o sea, más fisiológico sea la reperfusión en los órganos. Es muy interesante, la verdad, pero Sí, los tres casos que se hicieron aquí en el hospital de trasplante cardíaco se hicieron justamente con esa técnica porque eran pacientes pequeños. Este, y siempre la objeción aquí tiene que ver con el mayor sufrimiento que sufre el intestino en estos pacientes que están por ahí en final de vida, en terapia intensiva, etcétera. Pero bueno, creo que es un camino. Ya se han hecho en Argentina trasplantes de hígado con donación de unas historias, así que ojalá que esto siga. Yo tenía también una pregunta para Pablo. ¿Cómo, si uno quisiera implementar un programa de cirugía experimental en trasplante intestinal en un hospital donde eso no se haya desarrollado todavía, como el nuestro, para tener un modelo de también, no solo de investigación, sino también de entrenamiento para el equipo quirúrgico en una patología o en una cirugía que es de baja prevalencia y demás. ¿Cómo te parece, Pablo, que con la experiencia que vos tenés por el desarrollo hecho acá en Buenos Aires y en Madrid, por dónde uno debería empezar? ¿O cuál sería una buena manera de empezar haciendo algo que ya entusiasme al equipo, pero que tenga, digamos, una magnitud realizable, digamos, y que uno no se frustre en el intento? Gracias, Pablo, por la pregunta y agradecerles a todos por habernos convocado a esta reunión. Creo que un poco el mensaje y en respuesta a tu pregunta, primero es generar el interés, ¿no? El interés y creer en lo que son los modelos experimentales. Creo que las chicas lo presentaron muy bien los trabajos. El trabajo interdisciplinario hoy en día es fundamental. De hecho, bueno, para los que no me conocen, y también está Leandro, nosotros somos veterinarios, o sea, estamos sumergidos en este mundo 24/7. Y lo que es el trabajo interdisciplinario como piedra fundacional, digamos, es fundamental. O sea, trabajar de manera interdisciplinaria y perseguir un objetivo común. Lo mismo que las colaboraciones tanto a nivel nacional como, bueno, internacional. Nosotros trabajamos con Paco ya desde el año 2012 y es un poco lo que ustedes están haciendo, ¿no? Al estar Belén allá y demás. Yendo puntualmente a lo que es la parte experimental, se torna bastante importante tener un lugar donde poder desarrollar estas actividades lo más cerca de la institución posible. O sea, si existe la posibilidad para ustedes de tener un quirófano experimental dentro o cerca del hospital italiano, obviamente sería
una situación óptima. En el Hospital de La Paz pasa eso, o sea, el quirófano experimental está adosado a lo que es el Hospital General. En nuestro caso, por ejemplo, yo en este momento estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, donde tenemos un quirófano experimental. En este caso, los cirujanos con los que nosotros trabajamos no están en la facultad, pero están relativamente cerca. Lo que yo creo, Pablo, es que primero eso, el interés de generar un grupo de cirugía experimental y perseguir un objetivo común. Todo lo que tiene que ver con modelos en roedores se necesita la técnica microquirúrgica, eso es una realidad, o sea, lo que es formación y entrenamiento en técnicas microquirúrgicas. Bueno, puntualmente el modelo de trasplante de intestino, nosotros acá en La Plata lo desarrollamos, en Madrid también obviamente se desarrolla. Es mucho más interesante ir a aprenderlo allá que acá, me parece, pero sí, se puede primero tener un entrenamiento microquirúrgico y después ir perfeccionándose en el modelo que uno pretende desarrollar. En este caso, bueno, yo aprendí el modelo con Paco y después lo empezamos a desarrollar acá en Argentina. Y después sí, la interdisciplina, encontrar preguntas y objetivos a perseguir. O sea, a mí me gustó mucho la presentación porque es medio una historia, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con Paco en donación en asistolia controlada para intestino en 2016, cuando yo fui a hacer mi postdoc allá con él. Y bueno, o sea, trabajamos muchos años para que finalmente se pueda plasmar a nivel clínico. Sí, creo que hay que trabajar con gente que crea en la investigación. Nosotros tenemos la suerte de que los resultados que se consiguen en el laboratorio, trabajamos con médicos y con cirujanos que están dispuestos a llevarlo realmente a la clínica, ¿no? Porque hoy está muy en auge todo lo que es investigación translacional, o sea, llevar del laboratorio a la clínica lo que se genera, pero hay que creer realmente y hay que trabajar realmente para que lo que se genera en el laboratorio tenga un impacto a nivel clínico. De vuelta, como puntapié inicial, si ustedes están interesados en eso, creo que están en un buen camino, o sea, ya sea trabajar en colaboración o en formación con el equipo de La Paz, o de nuevo, nosotros estamos en la Facultad de Medicina, ya nos conocemos hace tiempo, igual que con Rodrigo Sánchez Claría, que vi que estaba por ahí. Así que bueno, siempre le decimos a Belén que estamos a disposición porque el objetivo, a mí también me gustaría mucho, cuando me invitó Belén, que todo lo que es donación en asistolia controlada intestinal en algún momento llegar a Argentina, para mí sería espectacular, la verdad. Puedo añadir un par de cosas, un par de comentarios, que me tengo que ir ahora otra vez. El curso, por supuesto, estando Pablo allí, tenéis, estando Stringa, Pablo Lobos, tenéis todo lo que necesitáis, porque tenéis a Pablo, que yo creo que ha participado, es padre fundador del programa, ha estado en todos los cursos con nosotros, conoce la metodología y yo creo que no puede venir todo el mundo a Madrid, ya me gustaría, pero no puede venir todo el mundo a Madrid a formarse. Yo creo que además ya habéis arrancado con las historias en hígado y en corazón, pues ya tenéis que tener vuestro propio programa de acreditación allí. Y yo creo que estáis aquí reunidos, la gente que estáis interesados, creo que debería haber un curso de donación en asistolia allí también. Y nosotros siempre decimos una cosa cuando viene, se interesa un cirujano en venir, casi siempre el cirujano o la cirujana la que pone como el primer interés, ¿no? Pero decimos siempre que venga todo el equipo, que venga el perfusionista, que venga el cirujano cardiovascular y que venga el cirujano o los cirujanos abdominales, porque si no formas a todo el equipo, nunca va a salir el programa. Es muy compleja la canulación, muy compleja la perfusión, entonces tiene que venir ese equipo y tiene que venir el perfusionista que sea experto en cirugía cardiovascular pediátrica, el que esté acostumbrado a perfundir niños de 3 kilos, porque luego vas a tener, sobre todo si es una abdominal pura, vas a tener que perfundir una masa de 500 gramos nada más, con lo cual no te vale una máquina de adultos ni un perfusionista de adultos, necesitas a alguien realmente especializado. O sea, hay que formar a todo el equipo a la vez, abundando lo que decía antes Pablo del equipo multidisciplinar. Y luego más dirigido a los gastroenterólogos, que también veo que está Vero por ahí conectada y más gente, más gastros probablemente. Yo creo que es fundamental incluir en lista a todos estos pacientes tan pronto como sea posible. Muchas veces caemos en ayer mismo nos pasó aquí con un niño que pesa 2 kilos, 2 kilos 200 gramos y decíamos todo, bueno, es que no va a conseguir un donante. Pero si no lo pones en lista, primero, lo único, perdón por la puerta. La probabilidad es cero si no lo pones en lista. Eso por un lado. Y por otro lado,
está falseando la mortalidad en lista de espera del trasplante de intestino. Si tú tienes un fallo intestinal con fallo hepático, claramente no tiene ninguna solución. Es un niño que ya sabemos todos, por los conocimientos clínicos, 100% que va a llegar a trasplante, pongámoslos en lista. Porque si no, pensamos que y presumimos de que con la asistolia ya se ha acabado la mortalidad en lista de espera y nosotros mismos la estamos falseando. Entonces yo creo que es imprescindible, aunque haya pocos donantes, aunque sea muy difícil conseguirlo, es imprescindible poner de manera precoz a todos los fallos intestinales, una vez que esté claro, obviamente, ¿no? Una vez que esté claro, hay que ponerlo en lista. Por otra parte, también se puede sacar de lista. Esto ha pasado históricamente con el trasplante de intestino. Con otros órganos nos extrañaba mucho que un niño entrara en lista y después saliera, pero en intestino en todos los programas pasa. Un niño entra con fallo intestinal, se pone como candidato, después se saca de lista, si se rehabilita y no pasa nada. Pero no podemos falsear la mortalidad en lista de espera. Y ya, perdón, no quería hablar tanto, pero ya. Es que nos pasó justo ayer y creo que y quería compartirlo. Sí, algo de eso hay y creo que también nosotros en Argentina con una tasa de donación muy inferior, las listas de espera son mucho más largas y eso hasta desalienta al equipo a alistar a los pacientes. Entonces, aunque sea inconscientemente uno prolonga el tiempo de forzar la rehabilitación, si se quiere, entre comillas, para finalmente listarlos a veces tarde, ¿no? Eh, ¿qué piensan Paco, Belén, con respecto a los tiempos? O sea, una vez que uno pone el intestino en la máquina de perfusión, ¿importan los tiempos? Es decir, uno puede, por ejemplo, si la ablación se hace por la noche, aunque esté en la misma institución, hacer el implante en horas de la mañana, etcétera. ¿Eso es así? Sé que en Estados Unidos, por ejemplo, para hígado, esto es casi un estándar hoy en día en algunas instituciones que ya no trasplantan más de noche y demás. ¿Esto es real o hay un impacto del tiempo de isquemia fría en el injerto, más allá de que esté perfundido? O sea, lo que se hace acá solamente en tiempo de perfusión normotérmica es en el paciente, o sea, es cuando está canulado el paciente. Una vez que se hace la Bien, extracción de órganos, ya pasa a ser isquemia fría y es en el momento que se traslada, en el caso que no sea en el hospital, y si no, o sea, es el tiempo hasta que el paciente receptor está en condiciones de recibir, o sea, el tiempo de banco y recibe el órgano. No se hace o todavía no está estandarizado poner al órgano en perfusión. Hay estudios, es spoilearlo igual, hay estudios que se están haciendo para conocer, porque ya se sabe que en el hígado y en otros órganos sí hay algún tipo de beneficio o por lo menos persistencia de la viabilidad del órgano. En el intestino todavía no está comprobado eso, entonces sí que eso se está estudiando. Pero por el momento no hay una máquina que conserve el destino. Sí, lo que tienen acá, que eso lo puedo comentar, sí. Sí. Lo que sí tiene que es muy interesante es una máquina que es el HOPE, que es una máquina que sí hace una reperfusión fría con líquido oxigenado. Entonces, eso sí también se está estudiando, pero ya está como en la parte clínica, digamos, donde hubo justo un caso que fue antes de que llegue, hará 2 meses, que anduvo estupendo. De hecho, conocí a la nena está eh, rehabilitada, sin parenteral, sin nada, que se usó este método de preservación. O sea, mientras estaban en el banco, le estaban haciendo la perfusión con líquido oxigenado frío. Y el otro, y el nuevo, el modificado también. Y el modificado también, es verdad, el modificado también, que estamos ahora en posoperatorio de 12 días. O sea, ya hemos hecho HOP en dos intestinos. Pero yo ¿Por, creo por que cuántas horas, por cuántas horas, Paco? el tiempo de banco. 3 horas tiene la. Bien. En una fueron 2 horas y las otras 3 horas. Yo creo que estamos lejos de hacerlo para trasplantar al día siguiente. Yo creo que primero tendríamos que demostrar que no hay un perjuicio en tenerlo en HOPE 8 horas. ¿Verdad? Todo el mundo se está centrando en eso. Pero curiosamente aquí en España tendríamos un problema trasplantando por la mañana porque no tenemos quirófano. Entonces, casi que el gerente del hospital prefiere que trasplantemos de noche y que al día siguiente se haga la lista de espera o cualquier cosa que se tenga que operar. Y no es el objetivo operar por la mañana, es quitarle isquemia al órgano y sobre todo los órganos que proceden de asistolia, ¿no? Porque seguimos considerándolo, a pesar de la buena experiencia,
seguimos considerando los órganos marginales y si los pueden mejorar, optimizar, como dicen, ¿no? De alguna forma con HOPE, con normotermia, como sea, pues tanto mejor. Ahora mismo, en resumen, los resultados con HOPE están siendo mucho mejores en la clínica que los de normotermia, de todas formas, ¿eh? Y en Estados Unidos han usado de forma masiva la normotermia porque no tenían HOPE. Ahora que ha entrado este año ya la FDA, lo ha aprobado, yo creo que el HOPE es como 4 o 5 veces más barato que la normotermia y los resultados clínicos en Europa han sido mucho mejores. Yo creo que todo el mundo va a saltar al HOPE y es lo que vamos a usar durante los próximos años. Que cambien las máquinas de normotermia, que las hagan más asequibles y que se estandaricen en el futuro, pues ojalá veamos ese pique entre las compañías y desarrollen máquinas que sean cada vez mejores, porque hasta ahora había muy poco. Entonces, que ahora ya en Bueno, Argentina también la va a haber, ¿no? La COP ya va a entrar también. oja- No eh, sé. yo, sí, ojalá que sí, porque, digamos, creo que el objetivo en definitiva, más allá de la comodidad del equipo quirúrgico, que como vos decís será útil o no, es también poder aumentar el pool de donantes, pudiendo aumentar las distancias, ¿no? Sobre todo en países más grandes como el nuestro, o incluso la posibilidad de colaboración internacional acá en Latinoamérica, en países que no tienen programa de trasplante. Entonces, eso permite ir a buscar los órganos más lejos y que de esa manera el pool de donantes también aumente, ¿no? Vero, Súper Vero quiere interesante. decir. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. No, les quería preguntar respecto a la aceptación de los familiares, de los familiares del donante, ¿no? ¿Qué experiencia han tenido? O sea, ¿todos aceptan? ¿Hay algún porcentaje de familias que no acepta? No ha habido ninguno que no haya aceptado. Ya te digo, aquí Mm, millas, tenemos la facilidad de que son niños que si no, no se van a trasplantar. Y probablemente los cardíacos que comentabais, Pablo, no sabía que habéis hecho tres ya, les ha pasado lo mismo. Probablemente eran cardiopatías congénitas que necesitaban un donante neonatal y la única forma de conseguirlo es la asistolia. Y a estos niños, ¿sabes, Vero? Pero me refiero a las familias del donante, de las familias del paciente que dona. Ah, perdón. La familia de donante, no. La verdad es que También. yo creo que la tasa de negativa en general en España está por debajo del 20%. Ujú. Yo creo que también hay, en sumo, para mí hay algo mejor, hay algo de la procuración, o sea, de pensar en el paciente como posible donante que está un poco más aceitado en España, o me da la sensación respecto a lo neonatal, que eso no sé si estaría bueno, no sé, cómo se puede como promulgar, ¿no? En el país, pero sí es verdad que nosotros creo que la parte neonatal no está tan como protocolizado o tenido en cuenta, que eso es un problema grave. Claro, es que por definición el trabajo del neonatólogo es sacar adelante el neonato contra viento y marea. Entonces, claro, eso hace muy difícil tener donantes neonatales. Pero bueno, también hay mucho trabajo de los psicólogos. Hay un artículo que siempre nombran aquí las coordinadoras de trasplante del beneficio psicológico que tienen el duelo para la familia, el hecho de haber sido donante. Y entonces la aceptación, yo creo que en España es muy grande, quizá por eso. No te sabría separar las negativas de asistolia y muerte encefálica. Tendría que irme a las tablas de la ONT, pero es realmente baja. La tasa de negativas familiares en general es muy baja, muy baja. Y al paciente, que era lo que te explicaba antes, el paciente es que no hay alternativa muchas veces. Entonces, no hemos tenido ningún paciente de ningún órgano que hasta ahora diga no quiero un donante en asistolia. Sí que te recomienda, la ONT recomienda que haya un consentimiento separado, explicando las circunstancias, los posibles riesgos que se asumen con un donante en asistolia, y lo tenemos en el consentimiento explicado, pero no tenemos negativas. Bien, gracias. Que alguien más tiene alguna duda o quiera preguntar algo, creo que estamos en tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio, la verdad, mi primer bibliográfico, así estoy muy contenta. Y bueno, les mando un saludo a todos, no sé si alguien más quiere decir algo, pero si no, los dejo seguir con el día, que arranca su día, acá estamos a la mitad. Gracias por prestarnos a Belu. Gracias, chicos. Que vuelva. De hecho, Saludos para todos. prestarnos. Bueno, Está bien, es verdad.
Gracias. Y gracias, Pablo y Leandro, también por conectarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos para Gracias. todos. Chao, Pablo. Hasta luego. Gracias, gracias. Hablamos. Gracias. Chao, chao.